Les damos la bienvenida a este extracto del Foro Debate Perspectivas de Vida Digna para un Ecuador Post-Extractivista. En esta ocasión, presentamos la conversación entre Loida Olivo, desde Ecuador, y Jerónimo Pulido, desde Colombia, quienes dialogan sobre cómo priorizar sistemas alimentarios que empoderen a las comunidades y protejan la biodiversidad. Este debate se dio en marco del aniversario de la consulta popular por el Yasuní y el Chocó andino, que inspiran nuevas formas de pensar el futuro del Ecuador. Esta charla fue moderada por Lina Noboa, quien es parte del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Agradecemos profundamente a la Universidad Andina Simón Bolívar, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y la NAHUE por su compromiso en abrir estos espacios de reflexión colectiva. Si bien estamos y hemos estado discutiendo alrededor de temas extractivistas referentes al tema petrolero y minero, también creemos que es importante traer a la mesa una discusión sobre otras actividades que no se desconectan del resto de la realidad de nuestro país. Entonces, en esta mesa que vamos a iniciar en este momento, vamos a hablar sobre cómo colocar la soberanía alimentaria en el centro de un modelo agroalimentario. Las políticas extractivistas no se basan únicamente en actividades mineras y petroleras, sino que también se han estado volcando hacia otro tipo de actividades como el agronegocio exportador. Este se basa en un modelo que es intensivo, que maneja monocultivos, además que tiene una alta dependencia de insumos químicos y que además está en manos de unos pocos de multinacionales y que tiene estas dinámicas también, ¿no?, de los que se queda en manos de los grupos de poder. Y de este modo los alimentos se convierten en nada más que una mercancía que es exportada e importada alrededor del mundo. En consecuencia de esto se generan desplazamientos de los pueblos, de las comunidades, tenemos despojos y también entramos en una disputa por el uso y tenencia de la tierra, de las semillas, del agua. Sumándose a esto también el deterioro de las prácticas culturales de quienes han cultivado ancestralmente la tierra. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, yo quisiera inicialmente que tengamos una claridad, y para esto me gustaría que me ayudes, Loida, y nos comentes de qué estamos hablando cuando mencionamos la soberanía alimentaria como una meta o como un punto al que queremos llegar, y qué tiene que ver esto con una vida digna. Gracias, Lina. Tiene miedo al micrófono. Gracias, Lina. Mira, Lina, estamos hablando, cuando hablamos de este tema, estamos hablando precisamente de que la soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Además, nuestra Constitución lo dice, que es un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos. Hay que enfatizar mucho en el sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Esto establece pues nuestra Constitución del 2008. Por tanto, no solo que es punto de llegada para la agricultura, sino que tiene una relación intrínseca, ya que en la agricultura, es la agricultura en la que se sostiene la soberanía alimentaria. En varios artículos de la Constitución podemos encontrar, es decir, que haya sustento también legal, se podría decir, de que la soberanía alimentaria, si no tenemos una buena agricultura, no podemos hablar de una buena soberanía alimentaria. La agricultura del país tiene un exclusivo apoyo y énfasis hacia el agroindustrial y hacia el mercado externo. Esto transforma completamente el paisaje, transforma el suelo y transforma la vida de las personas, haciendo que campesinos sean dejados como asalariados agrícolas.
La condición de asalariados es profundamente diferente a la de campesino. Ser campesino implica propiedad y dominio del territorio, mientras que a un asalariado no tiene control sobre nada de esto. Solo el avance de la soberanía alimentaria asegura el control del territorio, la propiedad, la persistencia de la cultura, que va desde la idea de la independencia y el cuidado del medio ambiente. A todo esto le podemos nosotros, si tenemos todas estas posibilidades, podemos hablar de una vida digna, de autonomía y de libertad, que de otra manera se pierden, lógicamente. Entonces, ser soberano, tener soberanía alimentaria, es también una idea o un proceso de dominar el territorio, dominar la cultura, tener lógicamente dignidad y pues dejar de lado el agronegocio es lo principal o la agroexportación. Sí, justamente agricultura viene de esta combinación, ¿no?, del agro y la cultura que están siempre muy juntos, y cuando entramos en esta dinámica agroexportadora más bien vamos perdiendo el centro y la relación incluso con nuestra tierra, ¿no? Entonces, un poco también en esta línea, Jerónimo, muchas veces se habla de que la agroecología puede verse o escucharse como algo bonito, pero que no necesariamente puede ser un camino hacia la solución de alimentar a la población del mundo, ¿no?, que ya vamos llegando a ser 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, se suele argumentar generalmente que para combatir el hambre es necesario recurrir a las semillas transgénicas y que solo una agricultura industrial nos puede garantizar el alimento. Entonces, yo quisiera que tú nos comentes, en base igual a tu experiencia, si es que crees que esta es una visión equivocada o si efectivamente la agroecología nos puede dar ciertas luces o marcar el camino hacia algo tan importante que es la alimentación, que es la que sostiene la vida y la que es también la fuente de energía de nosotros quienes habitamos el mundo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludar primero y agradecer la invitación al Pacto Ecosocial Intercultural del Sur de Ecuador, a la Universidad Andina Simón Bolívar. Saludar muy especialmente a los líderes y lideresas de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas y campesinas, que son el centro realmente de esta discusión y de la solución al problema hoy agroalimentario en el mundo y particularmente en Ecuador, y también pues a todos los panelistas de este espacio. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Pues solo como para tener referencia de ese argumento, más o menos en la década de los 60, el argumento era similar. El argumento era que había mucha hambre en el mundo y que había que aumentar la productividad. Y así se impuso en el mundo la llamada Revolución Verde a través de la FAO, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford y los organismos multilaterales que la impulsaron, y nuestros gobiernos de esa época pues la aceptaron así, y se impuso toda una revolución tecnológica en la agricultura a través de la mecanización, las semillas mejoradas y los venenos. Cuando hablo de venenos me refiero a los fertilizantes en general, los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas, que su nombre real, como lo debemos llamar, son venenos porque matan toda forma de vida y han acabado pues con la biodiversidad en muchísimos años. Después estamos hablando de la década de los 60, después de más de 60 años, hoy esa revolución verde fracasó y tenemos cerca de 800 millones de personas con hambre en el mundo. Y hoy nos dicen que la solución es la misma y es una nueva revolución tecnológica o revolución verde, basada en los transgénicos, en la biotecnología y todo en el agronegocio. El agronegocio, a lo que le llamamos ese monstruo que es el agronegocio, nunca ha estado interesado en solucionar los problemas de la humanidad ni el problema del hambre, nunca. Convirtió el alimento, que es un derecho sagrado, en una mercancía. El agronegocio solo ha estado interesado en aumentar su rentabilidad de las pocas empresas multinacionales
que controlan el sector agroalimentario, no solo en la producción de los alimentos, en la distribución. Hoy en el mundo se produce la comida suficiente para alimentar a la población. Es otro argumento que desmiente esa afirmación. Hay un problema de distribución enorme que demuestra que el problema no tiene que ver con que el modelo productivo del agronegocio o los transgénicos o todas estos grandes negocios multimillonarios de ellos son la solución para el hambre del mundo. Entonces, es muy importante entender eso porque lo que estamos hablando no es de un problema de tipo tecnológico, sino es esencialmente un problema político y económico. Y hoy, un grave problema ambiental. Finalizaría diciendo, la agroecología es un paradigma hoy precisamente para darle solución al gran problema que causó ese modelo de la revolución verde, ese modelo del agronegocio, ¿sí? Y hoy no es una alternativa. La agricultura desde una concepción amplia que incluye todas las agriculturas para la vida, que son muchísimas, como las nombraba el maestro Mario Mejía, que ha sido uno de nuestros maestros en Colombia y hablaba de las agriculturas para la vida, donde está la orgánica, la regenerativa, la biodinámica. Y cuando hoy hablamos de agroecología, estamos hablando, incluyendo todas esas formas de agricultura que tienen como base los conocimientos y saberes de los pueblos ancestrales y tradicionales, pero también el diálogo de saberes entre el conocimiento técnico de la ciencia con esos conocimientos que también son científicos de nuestros ancestros y de nuestras comunidades. Hoy es la única alternativa que tenemos para darle solución al problema que tenemos agroalimentario en el mundo y que logra conjugar, por una parte, la conservación de la biodiversidad, la construcción de la soberanía alimentaria, los derechos de los pueblos y comunidades y soluciones viables a la transición energética y a los efectos del cambio climático. Es la agroecología la herramienta poderosa que tenemos hoy y por eso ya a nivel mundial se viene planteando la necesidad de la transformación de los sistemas agroalimentarios a través de la agroecología e incluso estamos en un momento muy importante de avance de la agroecología que ha nacido de las organizaciones sociales, de los movimientos y de los pueblos y ya hoy tenemos una coalición agroecológica a nivel mundial con 50 gobiernos del mundo que están hablando de la necesidad de la transformación de los sistemas alimentarios. Así que ese argumento no tiene ningún sentido. Muchas gracias, Jerónimo. Y también justo resaltar esto que dices, ¿no? Como los mismos protagonistas de la agroecología han venido resistiendo y demostrando que este es el camino viable y al que hay que apostarle. Ahora, también, Loida, quisiera saber, aquí en Ecuador, tú que conoces más las dinámicas territoriales de acá, ¿quién sostiene la alimentación de las y los ecuatorianos? ¿No? Más o menos ir viendo en temas de porcentajes. Y también quisiera que nos cuentes cuáles son los grupos sociales que tú puedas identificar o que conozcas los procesos, que son los que han venido trabajando por la agroecología, que han venido resistiendo también a todas estas dinámicas políticas que se están intentando instaurar también desde el gobierno nacional y que nos comentes un poco cómo han venido estos grupos haciendo resistencia. Gracias por la pregunta. Lina, bueno, decir que es más del 60% de la alimentación de este país es producida por la agricultura familiar campesina. Y entonces, eso nos pone que la agricultura familiar campesina es muy importante para este país y para Latinoamérica. Pero que sin embargo es un segmento al que no se le ha dedicado especial énfasis en su desarrollo con estrategias que busquen mejorar tanto la comercialización de los productos, pero también el apoyo sin quererle condicionar, inclusive imponer normas y reglas de cómo producir.
Es decir, que necesitamos autonomía también en nuestra producción, en nuestra forma de producir, autonomía en nuestra forma de comercializar. Eso no significa que no necesitemos el apoyo de los gobiernos de turno, ¿no? Del Estado. Entonces, es importante decir eso. Sin embargo, entonces la agricultura campesina, que es el nombre propio que se le ha dado a este tipo de agricultura, ¿no? Y que se la llama, mal llamada, yo diría, pequeña agricultura. Porque si analizamos, es el espacio que produce alimentos realmente para que se alimente el país. Por tanto, yo digo siempre que decirle pequeña es como no valorar, ¿no? Lo grande, lo importante que es para cada uno de los países, tanto de Latinoamérica. La autosuficiencia es un concepto que se discute a menudo en el contexto de los países en desarrollo, y también es una palabra un poco de analizarla, ¿no? La palabra desarrollo. Si para nosotros los pueblos y nacionalidades, ¿qué significa la palabra desarrollo, ¿no? ¿Qué significa el avanzar, si queremos avanzar con un hospital de alto nivel, o queremos tener un hospital o un espacio de calidad, o sea, que nos dé calidad, no ni cantidad ni una infraestructura así tan fuerte. Sí, pero que lo más importante sea la calidad. Según el INE, la pobreza en este país, hasta el 2019, censo del 2019, se concentra en el 71% en el sector rural. O sea, esto es donde viven los campesinas y los campesinos que producen para este país, o que conforman la agricultura familiar campesina. Pero resulta muy paradójico que quienes producen los alimentos para el país son efectivamente a los que se les dice que tienen el mayor índice de desnutrición y sobre todo infantil. Esto hay que observarlo, hay que mirarlo, porque ¿qué significa? Que la soberanía alimentaria, donde los que producen la soberanía alimentaria no están como activando, o sea, no se les está atendiendo en realidad bien en cuanto a este tema. Entonces hay que analizar varias aristas, entre ellas yo considero que es importante analizar el acceso a los servicios básicos, al menos al acceso al bienestar desde las formas de producción, pero sobre todo el agua, por ejemplo, tener acceso a agua, porque lo que más ha pasado es que nuestras aguas están contaminadas. Entonces no se trata necesariamente de falta de alimentación, sino también de otras aristas o otros temas que es importante de revisarlos. Entonces, es imposible, yendo un poco hacia arriba también, que podamos tener vida digna sin una buena alimentación. No es posible, más aún, si la soberanía alimentaria, o sea, aseguramos alimentos, más no somos soberanos a la hora de alimentarnos. Y también ahí, analizar que es un tema más de introducción de otras costumbres a nuestras culturas. Es decir, que nosotros teníamos realmente soberanía alimentaria en nuestros pueblos, en nuestra zona rural. Pero sin embargo, hemos también tenido un tema de ingreso de otras formas de alimentación que han dejado de lado un poco el tema de la alimentación propia, para poder acceder a este tema que la Constitución, que la lucha social, no la Constitución, porque decirles que la soberanía alimentaria está en la Constitución, ahí fue una lucha de las organizaciones sociales, sobre todo de mujeres, de tal forma que, o sea, no fue de gratis, y aquí está uno de nuestros autores y actor de la Constitución del 2008, ¿verdad? Y que sabe que el estar este tema en la Constitución fue todo un bagaje de trabajo de las organizaciones sociales, juntamente a las cooperaciones, a las ONG, a las cuales de hecho
necesariamente hay que reconocerles ese trabajo que permitieron que la soberanía alimentaria sea un tema constitucional también, pero que sin embargo han pasado cuántos años de que esto fue aprobado en la Constitución y no es que se ha avanzado mucho. Y ahí invitados todos a ser parte de este proceso de construcción de los indicadores y de los mapas, y también del trabajo de los derechos campesinos, de las campesinas y campesinos o de los que trabajan en el campo. Muchas gracias, Loida. Yo quería, bueno, tal vez justo antes de darle paso a Jerónimo, que nos comentes, si bien nos has venido ya comentando sobre los procesos que se tuvieron que vivir para que la Constitución reconozca la soberanía alimentaria, y toda la lucha que se ha venido dando desde las organizaciones sociales en conjunto con las instituciones, ¿tú qué consideras que debe ser imprescindible en la política pública para que se pueda asegurar lo mínimo, ¿no?, que viene siendo la tierra, el agua, las semillas? ¿Cómo tú consideras que, o cuáles son estos mínimos que se deben, o imprescindibles, digamos, hacia una transición para que la soberanía alimentaria sea una realidad? Creo que sería imprescindible que nuestro país, como otros, se discuta y se trabaje urgentemente en una reforma agraria integral. Es importantísimo pensar en esto y ya, o sea, es ahora trabajar en este tema. La misma que sobreponga al sujeto por sobre el capital. Es decir, no puede ser que ahora está en discusión precisamente un documento donde mayoritariamente se visibiliza, ¿no?, al dinero, al capital, a todo lo que significa ganancias en términos económicos o macroeconómicos, como decían los expertos ahora acá, pero no se pone dentro de estos temas al sujeto, ¿no?, a la persona, al humano. Creo que es importante plantearse que tanto los humanos como la naturaleza, por sobre todas las cosas, es fundamental. Que son importantes, pues, pero que se debe pensar en la vida humana y de los seres vivos en su conjunto, antes que en la acumulación, además desmedida, de recursos económicos que no garantiza vida digna para todos los ecuatorianos, sino para un pequeño sector del país. Y que la ambición de tener cada día más les exige o les pone en la idea de inclusive de pensar y actuar en un extractivismo de los recursos sin mirar las afectaciones que se le hace al ser humano y a la naturaleza en su conjunto. Sin acceso pleno a las semillas, al agua, a la tierra, es imposible lograr una verdadera transición hacia la soberanía alimentaria, esto en este o en cualquier país. Por más esfuerzos que se han hecho o se sigan haciendo, desde diferentes espacios organizativos, académicos e instituciones, si desde el Estado, o sea, desde los gobernantes, no se tiene claro que es de vital y obligatorio el cumplimiento de lo que dice la Constitución, se torna muy difícil. Pero sobre todo si las leyes y reglamentos siguen dando respuesta a los intereses de los que ostentan el poder económico, político e inclusive a veces el social. La ley de tierra, en sus artículos desde el 37 al 40, establece la creación del Fondo Nacional de Tierra y han pasado más de 10 años y tal cosa no hay. Por más que se ha hecho exigencias y la justificación que se da, es que no hay condiciones para hacerlo. O sea, una respuesta está. Yo creo que es importante pensar en el sistema ecosocial. Entendido a lo ecosocial desde la vinculación o relacionamiento del ser humano con su entorno social y natural, a partir de los grandes retos de la sociedad actual, como son la sostenibilidad, la cohesión social, la calidad de la democracia y la paz. Desde una perspectiva ecosocial se desarrolla la capacidad de sentirse personas independientes, ecoindependientes y conscientes de las profundas independencias que nos permite estar vivas.
siendo un proyecto de investigación que se propone examinar la dimensión cultural de los problemas ambientales y sugerir intervenciones en favor de un bienestar humano y sostenible, que no deja de lado a la soberanía alimentaria como parte de quienes aportan a sostener la vida sana. Sí, justamente es importante rescatar esto también de mirar cómo tiene que haber esta sinergia entre ambas, porque si no está por un lado la sociedad civil sosteniendo el proceso, luego nos sucede como aquí en Ecuador, que están ahora estas políticas neoliberales, ¿no? Queriendo también contraponer todos estos procesos. Finalmente quisiera hacer una pregunta que sea bastante corta para tener tiempo para las preguntas del público, pero solo que nos cuentes, tú ya has venido de un proceso ahorita de el planteamiento de la política pública en Colombia. Entonces, ¿cuáles crees que son estos elementos clave que tiene que contener la política pública de las discusiones que ustedes han venido teniendo? Y tal vez también, ¿cuáles son estos caminos que nos permitan implementar la política pública? Bien, digamos que dentro de los elementos claves, por lo menos que hemos considerado y que creemos son comunes para cualquier país, está que hay una forma de desviar la atención de esta discusión, y es poner la discusión únicamente en el tema técnico, tecnológico y productivo, y es creer que cuando hablamos de la agroecología o del cambio del modelo agroalimentario estamos hablando únicamente de cambiar un paquete tecnológico. Entonces estamos hablando de cambiar un paquete tecnológico basado en productos de síntesis química, venenos y demás, por otro paquete tecnológico de los orgánicos, de la biotecnología. Hoy hay que estar muy alerta porque las empresas multinacionales ya están hablando de bioinsumos, de agroecología, de orgánicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el elemento central que lo entendimos en la construcción de esta política son los principios. Es decir, la política de agroecología se debe basar en unos principios, y esos principios son los que nos dan la diferenciación con relación al modelo del agronegocio. No es el cambio de un paquete tecnológico por el otro. Entonces, el principio de la autodeterminación, de la biodiversidad como elemento central de la agroecología, ¿sí? El principio de una visión sistémica y no fragmentada como lo tiene el modelo convencional, ¿sí? El principio de la interculturalidad, el principio del diálogo de saberes, entre otros, para no extenderme, pero los principios son la esencia de la política, ¿sí? Y eso lo entendimos, digamos, en esta construcción. También en la política se deben definir unos enfoques, esos lentes que vamos a tener en el momento de la implementación, como por ejemplo en el caso de la agroecología y la soberanía alimentaria, fundamental el enfoque territorial, no como un discurso vacío, sino en la práctica de que no es posible hacer una política de agroecología desde lo nacional hacia lo territorial, sino tiene que ser de lo territorial a lo regional y de lo regional a lo nacional, ¿sí? Porque es en el territorio donde se producen los alimentos. La participación activa en la implementación de las organizaciones sociales que han impulsado la producción agroecológica en el país, o sea, eso lo hemos incluido, digamos, en la política, ¿sí? Y lógicamente pues ahí van los objetivos, unos lineamientos que pues deben ser claros, y no hay una receta para esos lineamientos porque cada país es distinto. La agroecología entiende la gran diversidad que tenemos, cultural, biofísica, social, económica y política en los distintos territorios. Por eso no puede haber una receta inclusive dentro de un país de todo lo que se debe hacer a nivel de todo el país, sino como lo hizo el agronegocio, que homogenizó digamos, todos los territorios y dio una receta para todos, sino que tiene que ser de acuerdo a las condiciones socioculturales, biofísicas, ambientales de cada uno de los territorios. Y otro elemento central con este término es la gobernanza. Nosotros la semana pasada tuvimos el Encuentro Nacional de Agroecología con participación de 50 organizaciones de 27 de los 32 departamentos de Colombia, para discutir la estrategia de gobernanza. Y finalmente lo que encontramos en esa preparación de ese encuentro fue que varias políticas, como nombraba aquí la compañera,
que pueden ser muy buenas en el papel, pero hay dos cosas que a veces se nos quedan cuando construimos políticas que son claves. Uno es una estrategia de gobernanza que garantice la participación efectiva de esos actores sociales durante la implementación. Entonces nosotros definimos en la política instancias locales de participación, instancias regionales de participación, instancias nacionales de participación, como un sistema o una red nacional de agroecología de la política, y no solo una mesa nacional como tienen muchas políticas, donde se reúnen los delegados, no llegan las discusiones a los territorios y a las bases. Eso de la gobernanza es clave. Y el otro elemento clave es el financiero, y es que muchas veces dejamos las políticas, pero no sabemos de dónde va a salir la plata, y hay que definir dentro de la política los instrumentos financieros, y como lo decía la compañera, así no se logra en el momento, rápidamente avanzar hacia esos instrumentos financieros que van a garantizar los recursos para la política, pero también hacia metas, indicadores que nos permitan realmente avanzar y tener impactos y resultados concretos. Muchas gracias a ustedes, Jerónimo y Loida.